Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuevo encuentro con el tip de relaciones públicas gubernamentales. Y es que hemos hablado en los diversos capítulos y encuentros que hemos tenido de relaciones públicas del ámbito organizacional e institucional, pero no nos hemos abocado a aquello que tiene que ver con lo gubernamental. Y es que para poder hablar justamente de este ámbito tan controvertido, tan delicado, se necesita tener a un profesional con experiencia y más en el ámbito institucional. Es aquí la recomendación que a veces le damos a los estudiantes cuando nos dicen cuál es el ámbito profesional donde uno se puede desempeñar más o adquirir mayor experiencia. Y los docentes les decimos que es el campo institucional. Pero justo el campo institucional es aquel ámbito donde los estudiantes o los egresados no quieren topar, no quieren tener una posibilidad de poder optar por una plaza laboral, por las dificultades, las situaciones que a veces atraviesan, tanto económicas, ¿no?, como facilidad de poder aprobar acciones en los departamentos de comunicación que puedan lograrse los objetivos deseados. Pues sí, todos estos problemas, estas limitaciones se presentan en el ámbito gubernamental, sin embargo es el ámbito donde se adquiere mayor experiencia, pero no por ello las personas que lleguen a este ámbito gubernamental en la asesoría de imagen y comunicación a nivel del gobierno no tengan que tener experiencia. Yo creo que la primera sugerencia es que tengan que tener una experiencia. No vamos a medirla de escala a escala, pero sí cierta experiencia institucional, porque no es lo mismo poder ejercer acciones de comunicaciones en un ámbito privado como en un ámbito institucional, en un ámbito del gobierno donde entra toda una ciudadanía, diversos públicos de los cuales hay que seguir un proceso estratégico. Se trata las relaciones gubernamentales, entonces, de todo un proceso de comunicación estratégica, sí. Cuando hablamos de proceso de comunicación estratégica, nos referimos a aquel proceso en donde sigue ciertos parámetros que tienen que ver primero con una investigación o un recojo de investigación. Esta investigación tiene que tener en cuenta ciertos indicadores que nos van a orientar a poder justamente mapear las zonas o mapear el problema de gobierno a nivel de regiones o a nivel de la ciudad capital para poder justamente iniciar la investigación y poder enfocar ciertas estrategias en mejora de comunicaciones, en mejora de las relaciones con las comunidades a nivel regional y específicamente a nivel de la ciudad capital. Esto se va a lograr en un proceso de tiempo, es como los planes de gestión. Los planes de gestión tienen la obligación, los profesionales, de poder establecer los tiempos en los cuales se van a implementar y se van a ejecutar estos planes de gestión, que pueden ser a medio año, un año y hasta largo plazo. Pero ciertas estrategias, de acuerdo a la problemática, se van a ejecutar a veces de manera inmediata por el grado de crisis o el grado de problema que esté afectando a los públicos. Es por ello que un plan de gestión a nivel de gobierno, a nivel regional, ahora que vamos a tener las nuevas autoridades municipales, tienen que entrar con un plan de gestión. Es a veces contradictorio esta comparación que voy a hacer de gestión con la gestión de los decanos de los colegios profesionales, ¿no? A veces algunas por políticas de gobierno tienen 1 año, 2 años y hasta 3 años de gestión en los colegios profesionales. Y lo difícil de poder ejercer una gestión es justamente el tiempo en la que voy a lograr los objetivos, ¿no? Aquellos colegios profesionales que tienen el periodo de 1 año, pues les será bien difícil poder establecer ciertos parámetros de investigación y resultados a la vez,
porque prácticamente un primer año es para poder hacer el recojo de información y poder aplicar ciertos indicadores de medición para llegar a los resultados esperados. Un siguiente año es para poder aplicar y medir los resultados de ese plan de gestión presentado durante el año. Es todo un proceso y por eso que a veces no nos ponemos en el lugar de aquel que dirige o gobierna, ¿no?, una institución en la que se piden resultados, pero los resultados tienen que seguir un proceso. Y por tanto, esta comparación vale al gobierno que tiene que tener un periodo. Este periodo de proceso, ¿no?, estratégica es la que tiene que tener o debe constar de un proceso de investigación y de aplicación de estrategias. Una estrategia no va a ser la misma para diversas zonas o ámbitos de nuestro país, porque estamos hablando de que los indicadores de investigación son diversos, los contextos demográficos, psicográficos son diversos, son diferentes y por tanto se tiene que hacer un mapeo de estudio de las zonas afectadas, de la problemática que tanto ha afectado a los públicos, tanto de las zonas rurales como urbanas. Esto tiene que ir de la mano con tres elementos que se aplican en las relaciones públicas gubernamentales. Estamos hablando de la transparencia, es decir, qué tanto cree la ciudadanía en ti para poder seguir avanzando en este proceso de gestión de la comunicación y de imagen. Aquí los asesores de comunicación tienen que tener cierta experiencia para poder justamente con esta experiencia poder proponer estrategias que puedan tener los primeros resultados de credibilidad en el actual mandatario o en las autoridades que gobiernan los ámbitos ministeriales. La confianza pública es indispensable y por tanto hace poco hicimos un foro, ¿no? Los pastecanos de los colegios profesionales en la que se tituló El país que esperamos ser, ¿no?, por una eficaz gobernabilidad, que quiere decir que el objetivo era justamente poder lograr la confianza de la ciudadanía con políticas de acción creíbles y que puedan ser de aceptación justamente a las necesidades de los públicos. Tenemos que promover políticas oficiales de seguridad, de respeto, de servicios que van a beneficiar a la ciudadanía, pero que a la vez exige un compromiso ciudadano. Siempre decimos que en toda gestión tú puedes tener toda la voluntad de poder gestionar, pero necesitas no solamente de tu equipo, necesitas del feedback que tengas con el público, en este caso con la ciudadanía. Los objetivos principales de las relaciones públicas gubernamentales son la información de los servicios, obras o decisiones. Estamos haciendo una comparación o símil con las relaciones públicas organizacionales. En una organización también cualquier acción política, cualquier acción de comunicación tiene que ser comunicada a los públicos. De igual manera, el objetivo principal de las relaciones públicas gubernamentales es que toda decisión, toda información, todo servicio tiene que ser público. Conservar la aprobación del ciudadano es indispensable y para ello tú tienes que caminar de la mano con el ciudadano. Hago aquí un alto para hacer un ejemplo vivido, ¿no?, con la ex primera dama de México, Angélica Rivera, que todos la conocen, una actriz muy conocida, una artista del ámbito mexicano, que mientras fue primera dama de México, México atravesaba un contexto de crisis social. Creo que había habido una
una situación de muertes en México, ¿no? Un problema social, y a la par, la primera dama lo que hizo fue salir a las redes sociales porque coincidió esa fecha, lamentablemente, de crisis social con la del cumpleaños del mandatario, es decir, el esposo de Angélica Rivera. ¿Qué hizo Angélica Rivera? No, salió en las redes sociales, ¿no? Que son las herramientas de las relaciones públicas gubernamentales, pero utilizó las redes sociales para mandar un saludo amoroso a su esposo, el mandatario de México, ¿no? La intención puede ser muy buena, sin embargo, no debemos olvidar que nos debemos a la ciudadanía y por tanto uno de los objetivos principales de las relaciones públicas gubernamentales es contar con la aprobación del ciudadano, informar sobre la situación del contexto y tener la confianza pública. Es decir, si hay una crisis social, lo primero que tienes que hacer a través de las redes sociales es poder calmar al público o sumarte justamente al dolor, a la pérdida o a la situación que esté afrontando tu público, porque es tu público el que está, ¿no? Relacionado justamente con las acciones que tú emprendes, en este caso, con las relaciones públicas gubernamentales, ¿no? Debemos de fomentar la participación activa, pero para fomentar la participación activa tiene que haber el ejemplo, ¿no? El ejemplo de participación ciudadana, el ejemplo de comunicación, el ejemplo de las buenas relaciones, en especial las relaciones con los medios de comunicación. Es muy importante dentro de todas las acciones gubernamentales, uno de los objetivos es guardar o mantener las buenas relaciones con los medios de comunicación, ¿no? Y esto no se hizo al inicio de gobierno, ¿no? Ustedes saben que todas las noticias en redes y en los medios tradicionales, cuando ingresó, ¿no? el gobierno, lo primero que se hizo en el Congreso de la República fue justamente no permitir que ingresen los medios de comunicación o los periodistas, específicamente hablando, a poder tener la cobertura más amplia, total, de lo que se estaba efectuando en el Congreso, ¿no? Con la toma de mando y la juramentación tanto de diputados como de senadores, ¿no? Cuidado ahí, porque uno de los objetivos de las relaciones públicas gubernamentales es que tú puedas tener de la mano, ¿no? Establecer ya estrategias para las relaciones públicas con los medios de comunicación, que son importantes y son el eje fundamental, son la herramienta que tú vas a utilizar para poder justamente poder difundir lo que hemos dicho que son los objetivos de las relaciones públicas gubernamentales, que es informar, poder difundir los servicios, las obras, las decisiones, conservar la aprobación del ciudadano, fomentar la participación activa del ciudadano, en este caso fomentar la participación activa en estas situaciones de prevención ante un sismo, ¿no? Hace poco hemos tenido, ¿no?, un simulacro de sismo y por tanto lo que tenemos que lograr es la participación masiva de la ciudadanía y la comprensión de la ciudadanía a asumir el compromiso justamente de prevención ante una situación de una crisis que no queremos que se presente en nuestro país, pero que debemos ya reeducar a la población. A esto le llamamos gestionar la comunicación de crisis. Volvemos a las herramientas que se aplican en las relaciones públicas gubernamentales. Hemos hablado de las relaciones con los medios. La segunda herramienta es la comunicación digital o uso de redes adecuadas, ¿no? Y aquí se presta al ejemplo que les di con la ex primera dama Angélica Rivera, ¿no? Si tuviéramos que hacer una comparación de los hechos, bueno, lamentablemente ya hemos tenido un pequeño error, una debilidad cometida por el actual gobierno, que es el poder difundir a la par de una situación de contexto en el que estamos viviendo de muertes, de extorsiones, ¿no? De inseguridad ciudadana en nuestro país y poder a la par salir el gobernante a poder comunicar la moda o en todo caso los regalos que está obteniendo en sus primeros días de gestión. Cuidado ahí, ¿no? Porque desde el momento que somos ya personajes que estamos accionando comunicaciones, relaciones con los ciudadanos,
debemos de ir a la par, como vuelvo a decir, del contexto, ¿no? Y tus mensajes personales, saludos de cumpleaños a tus hijos o a tu esposo, o en todo caso poder hacer público los regalos que te dan, ¿no? En estos primeros días de gestión, dejarlo para otro momento, o en todo caso a nivel interno, ¿no? Manejar una red en la que tengas quizás tus contactos personales o de amigos más cercanos, ¿no? Pero no con una red en donde estás llegando a la ciudadanía, estás llegando quizás a aquel ciudadano que lamentablemente te ve en redes y hoy perdió a su hijo o hoy perdió a su padre, ¿no? Saliendo a operar su unidad móvil de pasajeros, y lamentablemente un extorsionador pues lo avalió o en todo caso pues le hizo una amenaza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de las herramientas digitales, con la efectividad de la comunicación, y por eso vuelvo a repetir, tenemos que respetar este proceso de comunicación estratégica, ¿no? La divulgación comunitaria es muy importante, tener en cuenta las relaciones con la comunidad, conocer las comunidades, el contexto, y no solamente adecuar los mensajes, sino adecuar también los comportamientos, el desenvolvimiento corporal, que es muy importante, en especial aquel mandatario nuevo o aquel alcalde nuevo que ingresa, ¿no? a la gestión, y que tiene que lograr la credibilidad y la confianza de sus públicos. Es muy importante, y esto lo tiene que tener en cuenta el asesor de imagen o comunicaciones que ingrese a laborar. Pero como vuelvo a repetir y vuelvo a incidir, ese profesional tiene que tener experiencia en manejo de públicos, en investigación. Nuestros profesionales tienen que tener la experiencia de la investigación constante, porque ese es el fin primordial de todo profesional de las relaciones públicas. No manejamos solo lo que es comunicación o relación con los medios. Nuestro ámbito va más allá que una toma fotográfica o que una primera puesta de piedra a un local institucional. Nuestro objetivo fundamental como profesionales es velar por toda la comunicación e imagen de todo el ámbito a nivel nacional, y por tanto vemos que aquí el trabajo es arduo, es amplio, es complejo, y lo primero que nosotros efectuamos cuando aplicamos estrategias es investigar este enfoque de aplicación estratégica. Tiene que tener un sistema de ordenamiento de ideas, de indicadores que van a llevar justamente a un análisis, a un diagnóstico de cómo está nuestro país, de cómo están las regiones, de cómo está la ciudad capital. Tener una gestión de transparencia es muy importante, y ese debe ser el objetivo de todas relaciones públicas gubernamentales. No dejo de mencionar también el marketing de influencers, ¿no? Pero primero vayamos a la etapa inicial, que es el proceso de formación de credibilidad del público, ¿no? No puedo todavía quizás usar influencers, ¿no? Para poder lograr los objetivos deseados, ¿no? Sin antes yo haga la primera etapa sistemática de investigación y poder saber qué es lo que desea el público, qué siente el público, cuáles son las necesidades. No puedo estar en mi despacho presidencial o en mi despacho congresal mientras fuera, en los exteriores, hay demandas, hay crisis, hay situaciones que tocan las puertas de los despachos ministeriales para poder ser escuchados. Uno de los pequeños consejos que se les da a los funcionarios, a los altos funcionarios, es saber escuchar. Quien no sabe escuchar, pues lamentablemente no podrá saber qué ocurre a su alrededor. Y nosotros, los asesores en comunicación e imagen, somos el tercer ojo de la institución, del gobierno o de las
alcaldías municipales para poder nosotros darle a conocer qué es lo que está pasando fuera y qué posiblemente lo que está pasando dentro para poder ejercer estrategias adecuadas. Cuando digo qué es lo que está pasando dentro, cito esta pequeña anécdota vivida en el Congreso hace pocos días y que lamentablemente los medios de comunicación le dieron demasiada cobertura, ¿no? Que es poder cubrir una demanda de unos senadores, ¿no? Que estaban denunciando que ciertas oficinas del gobierno central, ¿no? Estaban siendo usadas, ¿no? Con cuadros, con elementos figurativos, ¿no? Del actual gobierno, y que tenían la oficina más grande, otros que tenían la oficina más pequeña. Los medios de comunicación deben de abocarse en estos momentos a lo que la población necesita, y por tanto a veces es indispensable que nuestros asesores en comunicación y relaciones públicas puedan tallar aquí y aconsejarte en no perder el tiempo en situaciones que lo único que hacen es desacreditar la imagen del funcionario del cual fuiste elegido. Fuiste elegido no para criticar si hoy la primera dama fue vestida con zapatos blancos o vistió un vestido negro, o en todo caso usó el cuadro de su padre o el cuadro de sus hijas en su oficina. Fuiste elegido para poder en estos primeros 100 días demostrarle a la ciudadanía realmente qué es lo que has encontrado de problemáticas en investigación, qué es lo que has detectado, indicadores que puedan ser resueltos a través de proyectos o futuros proyectos que se nos vienen ya en mesa y que tenemos que aprovechar en estos 100 días. Estos 100 días son cruciales, estos 100 días son o bien de credibilidad o de no credibilidad. Estos 100 días son cruciales para poder nosotros afrontar posibles o futuras demandas o huelgas o manifestaciones que no queremos haya en las puertas del Congreso o en las puertas del Palacio de Gobierno. Es por ello que es muy importante que si vamos a hacer también una campaña de red social, que es otra de las técnicas que se aplican en relaciones públicas gubernamentales, estas campañas de redes sociales estén en relación justamente al contexto en el que vivimos para poder lograr justamente los objetivos deseados. Tenemos muchas cosas más por qué hablar de relaciones públicas gubernamentales, como por ejemplo poder elaborar un plan de gestión, pero antes de finalizar solamente apelar tanto al ámbito gubernamental, al ámbito institucional, para que toda autoridad máxima, sea del gobierno o no, y tenga en sus manos la responsabilidad de una institución, tanto pública como privada, tenga que tener un plan de gestión. Es la misma recomendación que les haría a las nuevas autoridades de comandan, dirigen los colegios profesionales, ¿no? Podemos tener miles de intenciones, podemos tener diversas ideas, pero si no hay un plan de gestión con objetivos claros y difundidos públicamente, no logramos la credibilidad de los públicos, en especial de los miembros que son parte de un colegio profesional. De igual manera, no logramos la credibilidad de un ciudadano, no logramos la credibilidad de los vecinos, porque las palabras, las acciones se las lleva el viento, y por tanto, aquella autoridad que pretende llegar al sillón municipal o a un cargo ministerial tiene que tener un plan de acción que sea medido y que sea visible y público para poder lograr los objetivos esperados. También, antes de finalizar, quisiera hacer un énfasis en lo que es la comunicación digital o uso de redes sociales. Se tiene tergiversado la noción de que ingresa una nueva gestión, tiene que tener una nueva página web o tiene que tener una nueva red social o tiene que tener una nueva herramienta y tener nuevos contenidos, ¿no? La continuidad es señal de credibilidad, señal de reputación,
señal de imagen y presencia en la sociedad o en los medios de comunicación. Y por tanto es impropio pensar de que ingresa una nueva gestión, entonces tengo que crear una nueva red y la red de la anterior gestión no vale, ¿no? O de una institución. Así que vamos a crear una nueva porque tenemos que tener nuevos seguidores, nuevos contactos y todo lo demás. Estamos simplemente con esa acción retroceder todo el esfuerzo que ha llegado para poder tener seguidores que han creído en ti, que tienen una identificación contigo y de todo el esfuerzo que hay detrás para poder tener justamente esta aceptación de seguidores, de personas que se sienten identificadas con tu institución, con tu colegio profesional, con tu ministerio, con tu empresa, etcétera, etcétera. La continuidad no es mala, la continuidad es buena y por tanto para seguir creciendo, para lograr la famosa reputación, justamente debemos de dejar huella y estas huellas que vamos dejando son justamente señal, indicador de avance, indicador de crecimiento, indicador de fortalecimiento, porque cuando ingresamos a un nuevo ámbito, lo primero que hacemos como medición es cuáles son tus mayores fortalezas. Me imagino que en el gobierno también están aplicando las estrategias de cuáles son las mayores fortalezas que tiene nuestro país a nivel de economía, a nivel de seguridad ciudadana, a nivel de económico, a nivel cultural, para que en base a esas fortalezas podamos nosotros generar las estrategias de comunicación. Hasta ahí lo dejamos, volvemos con un nuevo tema, con inquietudes que tú tengas sobre el ámbito de la comunicación organizacional, institucional, protocolo, etiqueta e imagen. Nos vemos.